Pues bueno, como le había dicho, ¿no? En un principio, su tarea que le había dado el ingeniero es referente a este tema de acá, el que es fuerzas resultantes sobre superficies curvas sumergidas. Pues bueno, ¿no? Vamos a comenzar como siempre con un poco de teoría. ¿Qué nos dice, no? La teoría. A ver, se siguen uniendo, compañeros. No tengo, por favor, que se están uniendo algunos compañeros todavía. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Qué nos dice, no? La teoría. Sí. Un dato, por favor. Se siguen uniendo. Ya. Ahora, ¿qué nos dice, no? La teoría sobre esto. Que, mira, supongamos que tenemos un tanque, ¿no? Que en la parte inferior presenta lo que es una superficie curva. Pues bueno, como puede ver acá en la gráfica se presenta lo que es un tanque, que acá en la parte inferior presenta, ¿no? Lo que es una superficie curva. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de esta unidad es encontrar, ¿no? La fuerza resultante que ejerce, ¿no? El agua sobre esta superficie curva. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Es esto, esa fuerza resultante es lo que nos interesa encontrar. Entonces, como ya sabemos, la fuerza resultante es producto, ¿no? de la presión del agua que ejerce sobre una de las paredes, ¿no? del recipiente. En este caso, podemos ver, ¿no? que la pared sobre la cual se está ejerciendo la fuerza resultante es esta superficie curva. Por ende, el vector fuerza va a tener esta característica, como vemos acá, es un vector que está inclinado. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué es un vector que tiene un cierto grado de inclinación, ¿no? Porque sabemos por teoría que la fuerza, ¿no? que actúa sobre una de las paredes del recipiente, sí o sí tiene que ser de forma perpendicular. Entonces, esa fuerza resultante obligatoriamente tiene que actuar de forma perpendicular, ¿cierto? A esta superficie curva sumergida. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros de este tema, encontrar esa fuerza resultante y su punto de aplicación. Pues bueno, para encontrar dicha fuerza resultante, nosotros tenemos que conocer sus componentes. Es decir, porque es un vector inclinado, va a tener, ¿cierto?, dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, estas dos componentes, si nosotros las conocemos, vamos a poder calcular lo que es la fuerza resultante, ¿cierto? Mediante la ecuación de Pitágoras, obviamente. Entonces, para calcular la fuerza resultante es necesario conocer sus dos componentes, tanto la horizontal y tanto la componente vertical. Acá podemos apreciar otro esquema, miren. Tengo acá la superficie curva sumergida y de toda esta rama de vectores que ven acá, ¿no? De toda esta rama de vectores, lo que a mí me interesa es solamente encontrar una, es decir, la fuerza resultante, ¿no? Que como sabemos actúa de forma perpendicular al recipiente que lo contiene. Entonces, eso es lo que me interesa. Y más allá de encontrarlo, me interesa, para determinar esta fuerza, lo que a mí me interesa es encontrar, ¿no? sus componentes, la vertical y la horizontal. Pues bueno, acá está la conclusión, ¿no? En conclusión, para hallar la fuerza resultante, entonces debemos hallar sus dos componentes, tanto la horizontal y la vertical. Pues bueno, una vez encontradas esas componentes horizontales y verticales, lo que se prosigue es hacer esta fórmula, ¿cierto? Que es la fórmula que ya conocemos, que es la de Pitágoras, ¿no? O sea, la resultante esta se determina mediante esta fórmula, elevando al cuadrado sus componentes. Pitágoras, yo creo que ya lo conocen esta fórmula acá. Fuerza resultante. ¿Cuál es la dirección de la fuerza resultante? Sabemos que al hablar de dirección nos estamos refiriendo a su ángulo, ¿cierto? Al cierto ángulo que va a tener nuestra fuerza resultante. Entonces, en este caso, el ángulo θ le vamos a llamar, será igual al arco tangente de la componente vertical sobre la componente horizontal, ¿no? Que sería un ángulo como este de acá. Como vemos en la gráfica, ¿cierto? Sería un ángulo θ. Sería arco tangente de la componente vertical, que sería FB,
y la componente horizontal. Entonces, eso me representaría la dirección de la fuerza resultante. Entonces, hasta acá ya sabemos cómo podemos determinar, ¿cierto?, la fuerza resultante sobre la superficie curva sumergida. La determinamos mediante sus dos componentes. Lo que no conocemos es cómo vamos a determinar estas componentes, ¿cierto? O sea, no conozco cómo yo voy a hallar f sub e y f sub h. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar esas componentes? Para poder determinarla, analicemos el siguiente gráfico. Este gráfico de acá. ¿Cómo yo determino las componentes, cierto? Parece un gráfico bastante tedioso, pero es un simple análisis nomás lo que se hace. Miren, esta de acá representa mi... Esta acá representa... ¿Qué representa? Representa mi fuerza resultante, ¿cierto? Una observación antes de explicarles esto. Este diagrama representa las reacciones que presenta, ¿no?, el tanque sobre la presión del agua. Es diferente al de acá. Ahorita les explico por qué se hace este diagrama. Pues bueno, como les decía, ¿no?, este vector de acá representa la fuerza resultante. Entonces, como sabemos, la fuerza resultante tiene dos componentes, ¿cierto? Una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, este de acá es, como pueden ver, ya. Este de acá, ¿qué es? Es su componente vertical. Disculpen, el mouse no está tan bien. Y este de acá, ¿qué es? Es la componente horizontal, ¿cierto? Entonces yo necesito conocer esas dos componentes de ahí. La componente vertical y la componente horizontal. Entonces, ¿cómo yo las determino, no, esas componentes de ahí? Pues bueno, se la determina mediante un análisis que se le hace a todas las fuerzas que actúan sobre nuestro tanque. Pues bueno, la primera fuerza que vemos acá arriba, ¿no? Tengo un F1, esta de acá. Bien, tengo esta fuerza F1, la cual está actuando sobre esta pared de acá del tanque. Sobre esa porción nomás. O sea, desde el nivel de fluido hasta este nivel de acá, a una distancia D, ¿cierto? Como está marcado aquí. Entonces, esta fuerza de acá, F1, si podemos ver en el gráfico, es la misma fuerza que la de acá, F2A. Entonces, ¿por qué son las mismas? Porque ambas están actuando sobre una misma área. Miren, sobre esta misma área acá están actuando. Entonces, en conclusión, F1 y F2A son iguales, ¿cierto? Entonces, en conclusión, estas dos fuerzas F1 y F2A son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos fuerzas de acá, F1 y F2A, se me eliminan. No las voy a tomar en cuenta. F1 y F2A no las voy a tomar en cuenta. Entonces, F2A, como les decía, es una fuerza resultante que actúa sobre esta pared vertical desde el nivel de fluido hasta esta distancia, hasta este punto de acá, a una distancia D, ¿cierto? Entonces, eso representa F2A, es la fuerza, ¿no?, que actúa sobre esa pared. Pero, miren, si seguimos analizando, más abajo nos vamos a encontrar con esta fuerza de acá, con esta otra fuerza de acá, miren, F2B. Entonces, esta fuerza F2B, ¿sobre qué área se está aplicando, no? Sobre esta área, miren. Entonces, es una área pequeña, ¿no?, que tiene una altura S, como pueden ver acá. Entonces, esta fuerza de acá está actuando sobre esta pequeña área. Y si seguimos analizando, vemos que ya no hay más fuerzas, ¿cierto?, que están actuando sobre el sistema. Ya no hay más fuerzas horizontales. Es decir, estas dos de acá se me eliminaron porque están actuando sobre la misma área. Y sin embargo, acá abajo tengo esta fuerza 2B que está actuando sobre esta pequeña área de acá, que tiene una altura S. Entonces, como ya no hay más fuerzas, lo que yo hago es una sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué voy a encontrar? ¿Cuáles son las fuerzas, no, horizontales? Es FH, que es una de las componentes de la fuerza resultante, y tengo esta fuerza F2B, que como les decía, está actuando sobre esta pequeña área de acá. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas verticales,
voy a llegar a esta conclusión de acá, ¿cierto? Porque ambas son de la misma, ambas son de diferentes sentidos, ¿cierto? Entonces, de esta forma es que yo determino la componente horizontal, haciendo sumatoria de fuerzas y viendo que la fuerza FH va a ser igual a esta F2, ¿no? Esta fuerza F2B, que ya la sabemos calcular, ¿cierto? Es el tema anterior, conocemos su fórmula, que sería esta de acá, ¿no? Es fuerza sobre superficie plana sumergida. Esta fórmula acá con la cual ya hemos trabajado. Entonces, con esta fórmula, ustedes calculan F2B y al encontrar F2B estarían encontrando la componente horizontal, ¿cierto? La componente horizontal para así poder determinar la fuerza resultante. Ojo, ¿no? Una observación acá. F2B, ¿con qué área está trabajando, cierto? Está trabajando con esta área, ¿no? Con esta área de acá, de color un poco naranja, está de color, de altura S y de longitud L, ¿no? Porque tiene una cierta longitud el tanque. Entonces, no está trabajando esta fuerza de F2B, no está trabajando con toda el área, sino con esta pequeña área de acá. Entonces, sobre esa área nomás se está aplicando. Eso es muy importante aclararles ahí, ¿no? Para calcular F2B tienen que usar esta área de acá, ¿no? Acá está S, esto de acá es S. Okay. Esa altura ahí representa S. Entonces, eso sería para hallar la componente horizontal. O sea, mediante una sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué pasa con la componente vertical, cierto? ¿Qué pasa con la componente vertical? Entonces, vamos a borrar esto. Bueno, ya sabemos cómo determinar la componente horizontal. Ahora, lo que nos interesa es determinar, ¿no? Esta componente. Lo que a mí me interesa determinar, lo que a mí me interesa es ahora determinar, ¿cierto? Esta componente de acá, esta componente vertical, o sea, F sub B, ¿cierto? Entonces, para determinar esta componente vertical, se hace el mismo procedimiento. Ah, bueno, acá estaba el área, no hay olvidado. Bien, se hace el mismo procedimiento. Tienen que hacer sumatoria de fuerzas verticales, ¿cierto? Entonces, analizan qué fuerzas verticales están actuando sobre su tanque. Entonces, la única fuerza vertical que está actuando, como podemos ver, ¿cuál es? Es este peso, ¿cierto? Entonces, ¿qué representa el peso? Este peso representa el peso del líquido. O sea, como sabemos, el tanque está lleno de un cierto fluido, ¿cierto? Puede ser agua o cualquier otro fluido. Entonces, todo ese fluido tiene un determinado peso. Entonces, ese peso representa este vector de acá. Es el peso del agua, ¿no? O el peso del fluido que contiene nuestro tanque. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar la siguiente expresión. La componente vertical de la fuerza resultante va a ser igual al peso del líquido. O sea, el peso del líquido que está, ¿no? Contenido en ese tanque de ahí. Entonces, el peso del líquido ya lo sabemos allá, ¿cierto? Es igual al peso específico del líquido multiplicado por su volumen. Acá puede ser cualquier volumen, ¿no? No siempre va a ser agua, o sea, el volumen del fluido, o sea, del que lo contiene. Entonces, una vez encontrado el peso del líquido, es que ustedes encuentran la fuerza vertical. Entonces, estamos hablando de ese volumen, ¿no? Del volumen que tiene esta forma de acá, que esta es la forma del tanque. Entonces el tanque está conteniendo una cierta cantidad de líquido. Entonces estamos hablando de ese volumen, como en este caso está lleno, entonces todo el volumen completo. No sé si tienen preguntas de esta parte teórica de acá. Es que les hacía recuerdo esto porque hay un modelo de examen de este ejercicio, o sea, donde tienen que aplicar estos mismos conceptos de acá. Todos estos conceptos de acá que hemos visto tienen que aplicarlos en ese modelo de examen. Entonces vamos a resolver su tarea, ¿no? Que le había dado el ingeniero, que va a estar acá. Para el caso de su tarea, están preguntando, creo. ¿Cuál es la longitud? Dice, ¿no? El compañero. Ya.
la longitud va a ser un dato, ¿no? O sea, no lo vemos en el esquema porque es como una perspectiva de frente, ¿no? Pero tiene una cierta longitud L que le tiene que dar como dato, eso el ingeniero necesariamente le tiene que dar como dato acá en el ejercicio. Pero sí va a tener una longitud y el volumen va a ser, o sea, ¿eh? Este, bien, sí va a tener una cierta longitud, va a tener una longitud L, solamente que por la perspectiva es que no lo podemos apreciar, pero sí tiene una cierta longitud, sería algo así el volumen sería, ¿no? El área de esta área de color celeste, como vemos, multiplicado por el largo, ¿cierto? Entonces ese sería el volumen el volumen de líquido en este caso. Sí tiene una longitud, pero para este ejercicio no nos lo está dando como dato. Pero sí para el problema del ingeniero, o sea, en el modelo de examen sí le va a dar como dato la longitud. Solo eso, no se preocupe. Esta es su tarea, ¿no? De acá. Bueno, para su tarea que le había dado el ingeniero, es necesario que tengan conocimientos previos de cálculo 1, porque vamos a integrar o sea, integrales definidas e indefinidas. Vamos a integrar para así poder encontrar el área. Así. Este era, ¿no?, el problema que le había dado el ingeniero, había dado como tarea. No tiene más preguntas, ¿cierto?, del anterior, para comenzar con el ejercicio. Pues bueno, ¿qué es lo que nos dice, no, el enunciado? Nos dice que para la represa de la gráfica se pide determinar lo que es la fuerza resultante, su dirección, es decir, su ángulo, ¿no? Y además nos pide calcular las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza Fr, x centímetros y h sub p. Entonces, si analizamos, ¿no?, el esquema, vemos que tenemos una represa que se caracteriza por tener una sección que es parabólica, ¿no? O sea, como lo vemos, tiene una ecuación parabólica, y igual a 0,0x al cuadrado. Entonces, lo que a nosotros nos está pidiendo de esta represa, ¿no?, que tiene esta parte parabólica, lo que nos está pidiendo es hallar la fuerza resultante. Esta fuerza de acá, la fuerza resultante, ¿no?, que es producto de la presión del agua. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo, calcular esa fuerza resultante. Pues bueno, esa fuerza resultante, como ya se sabe, tiene dos componentes, ¿cierto? Una componente horizontal y tiene una componente vertical. Entonces, como sabemos, para determinar la fuerza resultante es necesario conocer dichas componentes, ¿cierto? Tanto la horizontal como la vertical. Entonces, también sabemos que la fuerza resultante presenta un cierto ángulo, es decir, su dirección, ¿cierto? La dirección dita. Pues bueno, ese sería nuestro análisis del problema, ¿no? Entonces, anotamos nuestros datos que nos daba, que la base es igual a 25 metros. O sea, ¿cuál es la base? Esta vez es desde acá, ¿no?, desde el punto hasta donde termina el área. La base B, como vemos acá. La longitud. La longitud de la represa nos está diciendo que es 1 metro. Es una longitud bastante pequeña, ¿cierto? Y la ecuación, ¿no?, de la parábola, que es y igual a 0,08x al cuadrado. Entonces, anotamos los datos y es el mismo planteamiento que habíamos visto en la parte teórica. La fuerza para hallar la componente horizontal, ¿cómo la hallamos? Sumatoria de fuerzas, ¿cierto?, en el eje X. Y notamos que la fuerza horizontal, o la componente horizontal, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, ¿cierto?, a esta fuerza F1. ¿Pero qué es la fuerza F1? Es una fuerza, ¿cierto?, que actúa sobre una área plana sumergida, como vemos acá. ¿Cuál es ese área? Esta área de acá, A'. Entonces,
Al hacer sumatoria de fuerzas horizontales, nuestra fuerza o nuestra componente horizontal va a ser igual a esta fuerza de acá, a la fuerza F1. ¿Qué pasa con la componente vertical? La componente vertical, de igual manera, al hacer sumatoria de fuerzas en el eje vertical, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso, ¿cierto? Al peso del líquido. Entonces, ese es como nuestro análisis de este problema. O sea, mediante ese análisis es que lo vamos a resolver este problema de acá. Pues bueno, una vez concluido el análisis, procedemos a la solución del problema. Anotamos nuestros datos y vemos que, como vemos que para calcular F1 es necesario conocer H. Ayer en el grupo varios compañeros estaban preguntando eso, ¿no? Al ingeniero de cómo calculamos H. Entonces, para calcular F1 es necesario sí o sí calcular H. Conocer H, perdón. Entonces, para calcular H se utiliza lo que es interpolación, ¿cierto? Acá está nuestro análisis, miren. F1, como sabemos, es igual a la fuerza FH y la componente vertical es igual al peso del líquido. Entonces, el primer paso que hago es determino la altura de la represa. Entonces, para determinar la altura es que voy a interpolar, que creo que le llaman así, para este procedimiento. ¿Cómo hago, no? Miren, si pueden apreciar el esquema, o sea, si analizan el esquema, este punto de acá, o sea, a ver, este punto de acá coincide, ¿no? con el vértice de la parábola. Es decir, en este punto de acá es que está naciendo nuestra parábola. De ahí va creciendo, ¿cierto? Es este punto de acá. Es como si fuese el origen de mis coordenadas. Entonces, para que yo pueda encontrar la altura, es como si fuese otro punto más de mi gráfica. Es decir, la altura está en este punto de acá, ¿cierto? En este punto H. Entonces, para encontrar la altura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darme puntos, ¿cierto? Miren, esto es lo que le decía. Si X vale 0, entonces Y va a valer 0, ¿cierto? Entonces es este punto de acá, el de abajo. Es el vértice de la parábola. Ahora, para determinar la altura, si X vale 25, ¿por qué tiene que valer 25? Porque 25 me representaba la base, ¿cierto? La base de la represa. Entonces, si X vale 25, yo me estoy desplazando desde este punto, me estoy desplazando en el eje de las ordenadas, me estoy desplazando 25, ¿cierto? Entonces llego a este otro punto de acá, y de ahí, para llegar a la altura, ¿cuánto tengo que subir? Entonces, para eso, lo único que hago, este 25 lo reemplazo en mi fórmula, en mi ecuación, ¿cierto? Entonces, 25 lo reemplazo acá, va a ser 0,08 por 25 al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar que Y es igual a 50. Entonces, esos 50 me representa la altura. ¿Por qué la altura? Porque este de acá es otro punto nomás. Es como si, mira, es como si yo, es como si yo hubiese partido de este punto, que como le había dicho, ¿no? Es el vértice, y hubiese llegado a este otro punto de acá. Entonces, este punto de acá, ¿a qué es igual? En el eje X, 25, y en el eje Y es 50. Es decir, me muevo 25 en el eje X y subo en el eje Y, o sea, en la H, subo 50. Entonces, de esa forma es que yo encuentro la altura, ¿no? La altura de la represa. Pues bueno, como les decía, ¿no? En un principio de la clase, yo les aseguro que este ejercicio de acá va a ser un 80-90% pregunta de examen. Les decía, ¿no? Es en un principio en la clase. O sea, lo inusual acá es que en los modelos de examen el ingeniero le da como dato la altura y no así la base. O sea, en los modelos de exámenes, si algunos ya han practicado, se habrán dado cuenta de eso. En los modelos de exámenes, el ingeniero te da como dato la altura, pero no te da la base. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser el mismo procedimiento. O sea, que para hallar esta base, o sea, B, en vez de que reemplacen X, van a reemplazar H. Acá van a reemplazar los 50 y lo único que tienen que hacer es despejar X. O sea, el mismo procedimiento solamente al revés, ¿cierto? Eso quiero aclararle. O sea, en los modelos de exámenes te da H, pero no te da B. Para este ejercicio nos dio H, nos dio B, pero no nos dio H. Eso quería aclararle, ¿no? O sea, sí, para que así puedan practicar en los modelos de examen. Pues bueno, una vez determinado la altura, ¿no? La altura de la represa, ya podemos empezar a hacer nuestros cálculos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es
la componente horizontal, f de h. Entonces, mediante un análisis que le habíamos hecho a nuestro sistema, habíamos visto que f de h a qué era igual. Era igual a F1, ¿cierto? A esta fuerza F1, que es una fuerza que ya la habíamos visto en la anterior diapositiva, en las anteriores clases, ¿cierto? Es una fuerza sobre una área plana sumergida, esta área prima de acá. Entonces, esta fuerza ya conocemos su fórmula, ¿cierto? Es esta fórmula de acá. Miren, ese es nuestro análisis. Se me va a cortar el tiempo en 10 minutos, pero le voy a mandar otro enlace ya. Miren, esta es la fuerza, miren. La fuerza resultante o fuerza hidrostática. Esto es lo que habíamos visto, ¿cierto? En la anterior clase. Que sobre una área plana sumergida hay una fuerza, ¿cierto? Una fuerza que es producto de la enorme presión del agua. Entonces, esa fuerza es la misma que está actuando acá. Esta fuerza F1. Entonces, la fórmula ya la conocemos. Es esta de acá, ¿cierto? Que la habíamos visto en anteriores clases. Entonces, esa fuerza es la que yo voy a reemplazar acá, en F1. Entonces, acá dice E porque también se lo conoce como empuje hidrostático a esto de acá. Pues bueno, entonces, esa fuerza, como le había dicho, es esa fórmula, ¿no? Con la cual vamos a trabajar. Entonces, utilizo esa fórmula. Entonces, lo único que hacer, ¿qué voy a hacer? Reemplazar datos, ¿cierto? ¿Cuánto es la densidad del líquido? En su enunciado nos decía que era agua, ¿cierto? Le daba como dato el peso específico del agua. Entonces, utilizo la densidad del agua. Gravedad es un dato que ya conocemos. H sub C. Como ya sabemos, H sub C representa la profundidad que hay desde el nivel del fluido hasta dónde? Hasta el baricentro de nuestra figura, ¿cierto? Que en este caso es este rectángulo de acá. Entonces, este es H sub C, que como es un rectángulo, para que yo baje desde el nivel del fluido hasta el baricentro, ¿no? De la figura, ¿cuánto tengo que bajar? Tengo que bajar la mitad, ¿cierto? Porque eso me representa, o sea, ese es el baricentro de un rectángulo. Entonces, H sub C, para en este caso es 25. ¿Por qué 25? Porque es la mitad de mi altura, ¿cierto? Que es 50. Entonces, H sub C no es más que un medio de 50, que es 25, ¿cierto? Multiplicado por el área. ¿Cuál es ese área, no? Es el área esta de acá, que como vemos acá es A', ¿no? Entonces, esta área de acá es ¿cuánto? H, o sea, su altura, H multiplicado por ¿cuánto? Por L, o sea, por la longitud de la represa. Entonces, reemplazo nomás el área. O sea, estoy hablando de esta área de acá, vamos a calcular. Estoy hablando de esta área de acá, de este rectángulo. Entonces, reemplazo eso y puedo hallar la componente horizontal. O sea, ya conozco, ¿cierto? Una de las componentes. Ahora lo que me falta conocer es la componente vertical. Una vez conocida las dos componentes, es que tranquilamente ya puedo calcular la fuerza resultante. Entonces ya calculé la componente horizontal, que como lo vimos fue mediante una sumatoria de fuerzas horizontales. Pues bueno, lo que prosigue ahora es calcular lo que es la componente vertical, es decir, FB. Entonces, para calcular la componente vertical, nosotros habíamos hecho un análisis, ¿cierto?, al sistema. Entonces, para calcular la componente vertical, lo que se hace es una sumatoria de fuerzas en el eje, una sumatoria de fuerzas verticales, ¿cierto? Y como podemos ver, las únicas fuerzas verticales son el peso del fluido, y esta fuerza vertical de acá, o sea, la componente vertical va a ser igual al peso del líquido. Entonces, para hallar la fuerza vertical, ¿a qué va a ser igual? Al peso del líquido, ¿cierto? Porque son vectores son vectores verticales, ¿cierto? Pero de signo contrario. Entonces, a eso va a ser igual mi componente vertical. Entonces, ¿cómo yo determino ahora el peso del líquido? Pues bueno, es una fórmula que ya la habíamos conocido, ¿cierto? En la anterior clase. La habíamos visto en el tema de presas o de presas. El peso de un cuerpo en función de su peso específico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso específico multiplicado por su volumen. En este caso, como el líquido es agua, va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por el volumen del agua, ¿cierto? Entonces, con esta fórmula, yo voy a determinar lo que es
es el peso del líquido, o sea, el peso que está retenido acá. Entonces, una vez hallado el peso del líquido, entonces he hallado ¿qué? He hallado la componente B. El peso específico del agua es un dato, ¿cierto? Ya lo conocemos, es 9.810 newtons sobre metros cúbicos. El volumen del agua, ese dato no lo conocemos, entonces ese dato tenemos que calcularlo. Y es acá donde comienza la parte complicada del ejercicio. Miren, para calcular el volumen del agua, recordemos lo que es el volumen de un cilindro. Todos sabemos, ¿cierto?, que el volumen de un cilindro es simplemente el área multiplicado por su longitud, ¿cierto? El área del círculo multiplicado por la longitud, o si no, por la altura, ¿no? Como también, sí, dependiendo de la forma del cilindro. Entonces, todos sabemos esta fórmula, ¿cierto? Pero esta fórmula no la voy a utilizar acá. Voy a utilizar esta de acá, el volumen del agua. En este caso, tiene esta forma, ¿cierto? Ese volumen de ahí. Miren, si lo compara, este volumen de acá, o sea, esta figura de acá, es la de acá, ¿no? Como pueden ver, tiene esta área y tiene un cierto largo. Es el mismo de acá. Entonces, ahí en ese caso, el volumen va a ser igual que la del cilindro. Va a ser igual al área, que en este caso ya no es un círculo, ¿cierto? Es un área formado por esta parábola y por estas dos rectas. Entonces, va a ser igual a esta área multiplicado por la longitud. Entonces, ¿cuánto es la longitud? Era un dato, ¿cierto? Era 1 metro. Entonces, a eso va a ser igual nuestro volumen del agua. Entonces, aquí nace un problema. ¿Por qué les digo, no? Porque el área, como podemos ver, es un área que está, un área formado bajo la curva, ¿cierto? Como le decía en integrales. O sea, es esta área de acá, que está formada por esta parábola y por estas dos rectas. Entonces, ¿cómo determinamos el área cuando se nos presenta una función? Se lo determina por medio de integrales, ¿cierto? Entonces, tengo que aplicar integrales acá para el área. Estamos hablando de esta área de acá. Ya no área prima, sino esta área de acá. Entonces, tengo que calcular esa área. Una vez calculado el área, calculo el volumen. Entonces, del análisis anterior, esta sería mi expresión. Peso específico del agua multiplicado el área por la longitud. ¿Por qué? Porque yo sé que el volumen del agua es el área por la longitud, ¿cierto? ¿De cuál área estamos hablando? Es esta área de acá, para que no nos perdamos. Es esa área ahí lo que yo tengo que calcular. Entonces, esa área yo tengo que calcular. Y como les decía, esa área se lo tiene que calcular mediante integrales, ¿cierto? Entonces, yo acá lo he resuelto mediante dos formas, el cálculo de esa área, para que ustedes puedan ver cuál de las dos le va a facilitar el cálculo y así en el examen no se le haga más complicado. Entonces, vamos a comenzar por la primera forma, ¿no? Que habíamos para calcular ese área. Entonces, la primera forma para calcular el área hace referencia a una regla ya muy conocida por muchos. Una de las materias más bonitas, ¿no? de la carrera, cálculo 1. Entonces, se me va a acabar el tiempo, ya no me queda mucho. Le ha mandado otro enlace ya para que se vuelva a unir, por favor. No me queda mucho tiempo. Para que no nos perdamos con este área. Pero no sé si tienen preguntas hasta acá del ejercicio. Auxiliar, Claro. si pudieras explicar un poquito eso de donde has determinado. Componente horizontal, ¿no? de la fuerza resultante la habíamos calculado mediante conceptos, ¿no? de esas sobre superficies planas sumergidas. O sea, ya lo habíamos visto eso en la anterior clase, cómo calcular esta fuerza, que era mediante esta fórmula. Entonces, una vez calculado eso, lo que proseguía era calcular, ¿no? la componente vertical. A la compañía le puedo explicar al final de la clase cómo calculamos la altura, para que no nos interrumpa. Por favor. Sí, está bien, no pasa nada. Ya, por favor. Bueno, para calcular la componente vertical, lo que habíamos dicho entonces era que lo vamos a determinar mediante una sumatoria de fuerzas verticales, ¿cierto? Donde nos damos cuenta de que
las fuerzas verticales, las únicas fuerzas verticales eran el peso del fluido, y teníamos esta fuerza vertical, que era la componente vertical, ¿cierto? Entonces, solamente actúan estas dos, el peso y la componente vertical. Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas, íbamos a llegar a esta expresión. Lo que habíamos dicho entonces, que para calcular el peso de ese líquido, teníamos que usar esta fórmula, ¿no? Que ya la conocemos, ¿cierto? Por la anterior clase. Bueno, habíamos explicado también del volumen y el volumen. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? En el cálculo del área. Pues bueno, tenemos que calcular ahora el área, ¿no? El área, esta área de acá, que está formada por esta parábola y por estas dos rectas de acá. Entonces, esa área, para calcularla tenemos que usar herramientas de integrales. O sea, tenemos que calcular mediante integrales definidas. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? Le había dicho que para calcular esa área, vamos a usar lo que es la regla de Barrow. En sí se los hice por dos métodos, el cálculo del área, pero vamos a comenzar entonces con el primer método, por la regla de Barrow. Entonces, el área bajo la curva, ¿no? Esta área de acá, ¿qué nos dice la regla de Barrow? Miren, el área por integrales, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la función que está encima. O sea, si yo lo veo por arriba, si yo lo veo desde acá arriba, ¿no? Hacia abajo, yo lo veo hacia el eje X, ¿yo qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar primero la función f de x, ¿cierto? Esta función roja de acá, que lo ven. Entonces, es la primera función que veo. Por eso es que lo pongo con signo positivo. Menos g de x. ¿Qué representa g de x? Es la función que yo veo debajo, ¿no? De esta función f de x. O sea, si veo desde arriba hacia abajo, lo primero que voy a encontrar es f de x, ¿cierto? Luego voy a encontrar g de x. Es por eso que f de x es positivo y g de x es negativo. Entonces, aplicando la regla de Barrow para encontrar el área, ¿no? Bajo la curva, entonces utilizo esta regla de signo de acá. El negativo es la función que está debajo y el positivo es la función que está encima. Si es que yo lo veo de arriba, ¿no? Los límites de integración, ¿cierto? Ya conocen estos límites de integración. Son los límites extremos, ¿cierto? Del área. O sea, este punto y este otro punto de acá son los límites de mi área bajo la curva, ¿no? Ahora, ¿por qué de x, ¿cierto? ¿Por qué diferencial de x? La razón del diferencial de x es porque yo estoy mirando desde arriba, ¿cierto? Entonces, como estoy mirando desde arriba, estoy mirando hacia qué eje. Estoy mirando hacia el eje x. Entonces, al mirar al eje x, yo pongo diferencial de x. Entonces, es así como tenemos que interpretar la regla de Barrow, y mediante ese análisis es que yo lo voy a utilizar para calcular esta área de acá, ¿no? El área de color amarillo. Pues bueno, aplicando, ¿no? Esa definición, la definición de la regla de Barrow, ¿cómo voy a tener mi área, ¿no? ¿Cómo va a ser la expresión de mi área? Pues bueno, así va a ser, ¿no? La definición. Esto lo vamos a borrar. Así va a ser la definición. El área va a ser la integral de sus límites de integración. La función positiva sabemos que es la función que veo primero, y la función negativa es la función que está por debajo de esta función de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser para mí f de x y cuál va a ser g de x? Pues bueno, miren, acá tenemos un análisis, ¿no? Del área que yo quiero calcular. Esta área de acá es la que yo quiero calcular. Esta área de acá. Miren. Entonces, esa área de ahí es la que yo quiero calcular. Entonces, esa área de ahí, ¿cómo lo calculo? Mediante la regla de Barrow, ¿no? Habíamos dicho que esta es la fórmula, ¿no? De la regla de Barrow. F de x es la función que yo veo primero. Entonces, yo veo desde arriba hacia abajo. ¿Qué función me voy a encontrar primero? Entonces, mirando desde arriba hacia abajo, ¿qué función me voy a encontrar primero? Me voy a encontrar esta función de acá. Miren, esta función de color verde. Entonces, esa función de color verde es esto de acá. Es esa que dice y igual a 50. Entonces, esa función de color verde es esta de acá, miren. Entonces, esta función de color verde es f de x igual a 50, o si no, y igual a 50. Es como se lo conoce una función constante, ¿cierto? Entonces, esta función que es una recta, entonces es igual y igual a 50. ¿Por qué y igual a 50? Porque es la altura, o sea, es al punto donde está mi altura. Es esta de acá, miren. Esa es la función esa. Es la que yo estoy viendo primero, ¿cierto? Desde arriba.
¿Cuál es la función que está debajo? Digo, espera, y igual a 50, entonces lo reemplazo. F de x lo reemplazo, aquí está, lo reemplazo esa función. Entonces, f de x es igual a 50 y lo reemplazo. Entonces, reemplazo los 50 ahí. Entonces, ¿cuál es la función que está abajo? Es esta de acá, ¿no? La de color rojo, como pueden ver. Entonces, esta función que está debajo es la que yo veo después, ¿no? De ver esta de acá. Entonces, la que está por debajo es esta función de color rojo. ¿Y cuál es esta función de color rojo? Es la parábola, ¿cierto? Era la que me daba como dato, 0,08x al cuadrado. Entonces, esta función va a ser para mí la negativa, ¿cierto? Como lo vemos ahí. Entonces, lo reemplazo nomás. Lo reemplazo acá. Entonces, es esta función de acá. Entonces, reemplazo la función f de x, que es igual a 50, y reemplazo la función g de x, que es igual a 0,08x al cuadrado. Reemplazo esos, y lo último que me falta reemplazar son los límites de integración. Entonces, ¿cuáles son esos límites de integración? Comienza en 0, como le había explicado, ¿no? Es el vértice de la parábola, comienza en 0, o sea, está comenzando acá, y está terminando acá. Entonces, ¿cuáles son esos límites de integración? Es desde 0 hasta 25. ¿Por qué 25? Porque 25 me representa la base, ¿cierto? La base B, que es igual a 25. Entonces, los límites de integración, el límite inferior es 0 y el límite superior es 25. Entonces, esta va a ser la expresión a mí, esta va a ser mi expresión que me va a poder determinar o me va a poder calcular, ¿no? El área está bajo la curva. Entonces, voy a utilizar esta expresión de acá. El área es igual a la integral de 50 menos 0,08x al cuadrado. Entonces, utilizo esa expresión y la copio acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer luego? Integrar, ¿cierto? Tengo que integrar la función. Una vez integrada, reemplazo los límites de integración. Como le había dicho, son conceptos que hemos visto en cálculo 1, ¿no? En primer semestre. Bueno, una vez reemplazado, ¿no? Mis dos funciones, f de x 50 y g de x 0,08x al cuadrado, me queda esta expresión de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Integro, ¿no? Al integrar me ha quedado una expresión, algo así, como ven acá. ¿Cuál es la integral de una constante? Solamente se le multiplica por x, ¿cierto? La integral de esta función, al exponente se le suma 1 y ese resultado de esa suma se lo copia atrás. Esto no lo voy a explicar tan detalladamente porque son integrales, ¿cierto? Yo creo que lo conocen, la verdad. Integro esta función de acá y me va a quedar esta expresión. Lo único que he hecho es he integrado nomás. Integro y me va a quedar esta expresión. ¿Cuáles son los límites de integración? Me dice que es desde 0 hasta 25. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Como he integrado, tengo que reemplazar mis límites de integración, ¿cierto? Entonces, al reemplazar me va a quedar una expresión así. Miren, en todas las x tengo que reemplazar 25. Y en todas las x tengo que reemplazar 0, ¿cierto? Pero no voy a reemplazar 0 porque sé que se me va a anular. Entonces solamente reemplazo 25. Acá hay otra x, entonces lo reemplazo por 25. Solamente estamos integrando, ¿cierto? Es una integral definida. Entonces, reemplazo las x por 25 y solamente así voy a encontrar el área. Esta área de acá. O sea, el área que está formado, ¿no? Por esta parábola y por estas dos rectas de acá. Entonces, mediante esa forma he calculado el área, ¿no? ¿Y para qué me va a servir esta área? Para poder calcular el peso del líquido, ¿no? Como le había dicho. Esta área de acá es lo que yo he calculado. No sé si tienen preguntas de este método acá por regla de barro. De esta forma. Yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, algunos se confunden, ¿no? Yo creí de que f de x debería ser 25. ¿Por qué 50 exactamente? Eso me confundí. Acá está, ¿no? Esta es tu pregunta. Es que la distancia de esta de color verde es 25. La de acá, ¿no? La distancia es desde el punto 0 hasta este otro punto acá es 25. O sea, todo esto de acá es 25. Pero 25, o sea, solamente es una distancia. La función es y igual a 50. Es como si vos te dieran a graficar x igual a x, digamos, no, y igual a 3, digamos. Entonces,
tenés tu eje X, tu eje Y, ¿cierto? Entonces, grafiquemos entonces X igual a Y igual a 3. Grafiquemos esa función, X igual a 3. Y igual a 3, perdón, Y igual a 3. Entonces, grafiquemos esa función, Y igual a 3. Entonces, en el eje Y, ¿qué es lo que vos haces? Buscas 1, 2 y 3. Entonces, en el punto 3 es que vos graficás tu recta. Entonces, esa recta, ¿qué va a representar? Esa recta representa Y igual a 3. Esa es la gráfica de esa función, Y igual a 3. Para este caso de acá, esta recta, ¿qué representa? Está a una altura de 50, ¿cierto? Entonces, en este punto se va a encontrar esa recta horizontal que va a ser Y igual a 50. ¿Por qué a 50? Porque me representa la altura, ¿cierto? La altura H. Eso sería, ¿no? De tu pregunta. No sé si... Sí, clarísimo. Ya me acordé de eso. Gracias. Y se pone 50 porque es la primera función que veo, ¿cierto? Mirando desde arriba es la primera función que veo y la función que está debajo es esta de acá, ¿cierto? La de color rojo. Es la parábola. Yo, como le decía, si no le entendieron por la regla de Barrow, pueden aplicar. Bien, hemos calculado el área. Ahora vamos a calcular nuevamente el área, pero por otro método, ¿no? Otra forma. Entonces, para calcular el área por otra forma, se lo hace extrayendo lo que es una porción de lo que es su área. O sea, tengo toda el área, lo que yo voy a extraer es esta porción de acá, este rectángulo de acá que pueden ver. Entonces, este rectángulo le había dado el ingeniero como dato, ¿cierto? En el esquema de su ejercicio. Entonces, lo que yo hago es extraer ese rectángulo. Entonces, es ese rectángulo de ahí el que yo estoy hablando. Bien, DY representa esta línea roja de acá. ¿Por qué DY? Porque es una pequeña parte, ¿cierto? Del eje Y. X, una cierta longitud X. Entonces, extraigo ese rectángulo y yo quiero calcular el área, ¿no? El área de ese rectángulo. Entonces, el área de ese rectángulo va a ser igual a ¿qué? X por diferencial de Y, ¿cierto? Entonces, el diferencial del área va a ser igual a X por diferencial de Y. Entonces, ¿cómo yo elimino los diferenciales? Pues bueno, para eliminar los diferenciales sabemos que tenemos que integrar, ¿cierto? Entonces, integrando la ecuación, voy a eliminar esos diferenciales. Me va a quedar esta expresión, ¿bien? Lo único que estoy haciendo es integrando esta ecuación de acá. Entonces, integrando esa ecuación, me va a quedar esta expresión, mira. Entonces, a ver. Bueno, entonces, integrando, miren, ¿cómo va a ser la integral de esto? Miren, sabemos que la integral por el diferencial se me anulan. O sea, integral por diferencial se me anulan, ¿cierto? Es igual a 1. Entonces, me quedaría así la expresión. Estoy anulando estos dos términos. Entonces, este es el área que yo quiero calcular. Es el área que yo calculé acá, ¿no? De 2500 sobre 3. Entonces, este es el área que yo quiero calcular. Como vemos, el área va a ser igual a la integral de X por diferencial de Y. Entonces, ¿a qué es igual X? X no lo conozco, ¿cierto? Además, sé que para integrar, todas mis variables tienen que estar en función de mi diferencial. O sea que si acá es diferencial de Y, entonces acá sí o sí la tiene que estar en función de Y, ¿cierto? Entonces, pero acá hay una X. Entonces, ¿cómo voy a hallar esa X de ahí, no? Entonces, para hallar X, lo único que yo hago es despejar. Conozco, ¿cierto?, la función de la parábola. Entonces, lo único que hago de la parábola es despejo X. Y me va a quedar esta expresión, miren. Es despejado X. Entonces, despejo X y me queda esta expresión de acá. Entonces, esta expresión de acá lo reemplazo en integral. Y va a ser una integral así, miren. Entonces, esta es la integral ahora para calcular el área. El área, ¿no? Bajo el área que habíamos calculado, ¿no? El área entre estas curvas. Entonces, esta área, lo que a mí me interesa ahora es conocer los límites de integración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de integrales definidas. Las integrales definidas me calculan áreas, ¿cierto? Y para calcular áreas necesito límites de integración. Entonces necesito conocer los límites de integración ahora. ¿Cuáles son esos límites de integración? Los límites de integración son estos de acá, miren. 0 y 50. Ahora, ¿por qué 0 y 50, no? Miren, estamos hablando del diferencial de Y. Acá hablamos del diferencial de X, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa del diferencial de Y? Que yo estoy viendo hacia el eje Y, ¿cierto?
Miren, yo estoy viendo hacia este eje de acá. Vean acá donde terminamos la altura. Yo estoy viendo hacia este eje de acá, miren. Pongo mi ojito acá, ¿no? Una flecha me voy a poner. Entonces, yo veo hacia el eje Y, ¿cierto? Entonces, en el eje Y, o sea, al ver al eje Y, es que yo trabajo diferencial de Y. Entonces, ¿cuáles son mis límites de integración? Desde 0, o sea, comienza desde 0 hasta su altura, que es 50. Entonces, esos son mis límites de integración de mí, desde 0 hasta 50. Entonces, reemplazando eso e integrando, ¿cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar de esta forma. Miren. Tengo que integrar esta ecuación de acá, esta función de acá. Entonces, integrando esa función, me va a quedar esta expresión de acá. Y es el mismo procedimiento que hicimos acá, ¿no? Integramos y reemplazamos los límites de integración. Entonces, en todas las y tienen que reemplazar 50. El 0 no lo reemplazan, ¿cierto? Porque obviamente se va a anular. Entonces, en todas las y reemplazo 50. Entonces, si reemplaza, le va a dar el mismo área. O sea, el mismo área. Entonces, pueden hacerlo de esta forma, por la regla de Barrow, o pueden hacerlo por diferenciales. Cualquiera de las dos es válida, ¿cierto? Nos llega al mismo resultado. No sé si tienen preguntas hasta acá, hasta acá, hasta este punto. Fernandito, ¿el ingeniero acepta cualquiera de los dos métodos de la integración, disculpa? Sí, cualquiera de los dos. Yo he visto modelos que lo resuelven por de este método, o sea, por diferenciales, y yo mis exámenes lo hacía por la regla de Barrow, así que cualquier método te lo acepto. Hay otra forma más también de determinar el área. Se la manda en una hoja resuelta al grupo, que es también la regla de Barrow, pero solamente verías hacia el eje Y. Le va a llegar el mismo resultado. Este de acá. Esa es otra forma también de calcular el área. Pero puedes usar este método o este método. Para su tarea pueden hacerlo cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces, una vez conocido el área, miren, conozco el área, conozco esta área de acá, ¿cierto? Conozco la longitud porque es un dato que me había dado el enunciado. Y el peso específico del agua lo conozco. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya conozco todos mis datos para calcular el peso del líquido, ¿cierto? Entonces, como ya conocemos el peso del líquido, automáticamente conocemos la componente vertical, ¿cierto? Porque son iguales. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo único que sigue es reemplazar datos. Como ya conozco, ¿no? Todos los datos para hallar el peso del líquido, lo único que sigue es reemplazar datos. Entonces, peso del líquido, como habíamos dicho en la anterior diapositiva, es igual al peso específico del fluido por el área por la longitud, ¿cierto? Entonces, ya conozco el área, conozco la longitud y conozco el peso específico del agua. Conozco todo, ¿cierto? Entonces, lo único que hago es reemplazar nomás. Peso específico del agua es un dato, ¿cierto? Ya lo conocemos eso ya. Es 9810. El área es 2500 sobre 3, ¿cierto? Lo habíamos calculado. Y la longitud es 1 metro. Miren, en este caso nos dio en fracciones. Un compañero decía eso en la clase anterior, decía, es mejor que trabajen en fracciones, ¿cierto? Así no van a trabajar con tantos decimales y después acá habría más error, ¿cierto? Entonces acá sería recomendable que lo dejen en fracciones. Acá. Entonces, lo único que hago es multiplicar. Multiplico y ¿cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar este valor de acá. Todo está en sistema internacional, está en metros, metros, metros. Entonces, mi fuerza vertical también va a estar en sistema internacional. Es Newton, ¿cierto? Entonces, de esa forma es que yo determino la componente vertical de la fuerza resultante. Entonces, ya conocida la componente horizontal y con la componente vertical, entonces sencillamente puedo calcular la fuerza resultante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determino la fuerza resultante? La habíamos dicho en un principio, por Pitágoras. Entonces, aplicando la fórmula de Pitágoras, que es esta de acá, miren. Entonces, la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Están preguntando, creo, en el grupo. Dice que en cualquier unidad pidió el ingeniero. No le especificó la unidad en sí, solamente el enunciado decía calcule la fuerza resultante y su dirección, no especificó las unidades. Yo se lo puse acá en Newton. Así que eso en el enunciado no especificó en qué unidad lo calculen. Entonces, calculando la fuerza resultante. Ya sabemos por Pitágoras. Entonces,
Esta no es la expresión para calcular la fuerza resultante. Esto lo habíamos visto en la primera diapositiva. Entonces, lo único que hago es reemplazar, ¿cierto? Reemplazo mis datos. Reemplazo la fuerza horizontal, que ya la había calculado, que es esta de acá, miren, está acá en mis datos. Y reemplazo la fuerza vertical, que también lo había calculado, que es esta de acá. Entonces, reemplazo esos datos y voy a encontrar la fuerza resultante, que es esta de acá. Es un valor bastante grande, ¿cierto? Entonces, ya he hallado un inciso, ¿cierto? De mis 4 incisos que me pedía. Ya he hallado la fuerza resultante, aún me falta la dirección, o sea, el ángulo, me falta también conocer sus coordenadas, ¿no? De la fuerza resultante. Ya he hallado un inciso. Entonces, el inciso B, que dice que es la dirección, es decir, el ángulo, ¿cierto? El ángulo es bastante sencillo, nomás por fórmula. O sea, la dirección de la fuerza resultante no es más que el ángulo, o sea, el ángulo de la fuerza resultante. Entonces, necesito conocer ese ángulo. Y como vemos, se me ha formado un triángulo, ¿cierto? Y para allá del ángulo solamente va a ser aquí igual el arco tangente de la componente vertical sobre la componente horizontal. Acá una observación. El ángulo es este de acá. Me va a disculpar, hay un error ahí. El ángulo es este de acá, el que está trabajando con la horizontal. No es este de acá. Me va a disculpar eso, por favor. Es este ángulo acá. Porque el arco tangente va a ser la componente vertical sobre la componente horizontal. Entonces, despejan el ángulo ahí, o sea, desplazan ahí la componente vertical, que ya lo conocemos, y la componente horizontal, que también lo conocemos, y le va a dar el siguiente ángulo, este de acá. Este ángulo de 33 grados 41 minutos 24,24 segundos. Entonces, lo ponen, este sería la dirección, ¿no? La dirección de la fuerza resultante. Entonces, lo pueden especificar ahí también, ¿no? Pueden ponerle, formando con la horizontal. Pueden especificarlo eso con el ingeniero, o sea, en su tarea, formando con la horizontal este ángulo de acá. Porque es este de acá. Les decía, ¿no? Hay un error acá. Entonces, una vez encontrado el ángulo, lo que me falta conocer ahora son las coordenadas, ¿cierto? Las coordenadas h sub p y x sub m. Entonces, vamos a comenzar calculando h sub p. Esa primera coordenada la vamos a comenzar calculando. Entonces, es esta de acá, hallando h sub p. Entonces, ¿qué representa, no, h sub p? Pues bueno, para nosotros, como ya sabemos, h sub p representa la distancia desde el nivel del fluido hasta el punto de aplicación de nuestra fuerza, ¿cierto? En este caso, nuestra fuerza F1, porque está actuando a la misma dirección, a la misma profundidad está actuando que la componente horizontal. Entonces, esta h sub p está actuando a la misma profundidad que FH. Entonces, eso es lo que me interesa a mí. Este es h sub p para mí, ya lo sabemos, ¿cierto? Es la profundidad o la distancia que hay desde el nivel del fluido hasta el punto de aplicación de F1. Entonces, este es h sub p. Entonces, para calcular h sub p es fórmula, ¿cierto? Conocemos la fórmula, que es esa de ahí. Entonces, para calcular h sub p pueden utilizar esta fórmula o pueden hacerla de otra forma, ¿cierto? Miren, si lo hacemos por esta fórmula de acá, ¿qué variables tenemos? H sub c. Conocemos H sub c, ¿cierto? Es la distancia desde el nivel del fluido hasta el centroide de esta área de acá, de área prima, o sea, de esta área, de este rectángulo. Ya no esta área, sino esta área de acá, la del rectángulo. Entonces, H sub c es 25, ¿cierto? Es la mitad de H, porque es un rectángulo, entonces para llegar a su baricentro tengo que bajar la mitad. Entonces, H sub c conozco. Momento de inercia. ¿De qué estamos hablando? De un rectángulo. Entonces, el momento de inercia de un rectángulo es base por altura al cubo dividido entre 12, ¿cierto? Multiplicado por área. Y vean, ¿no? Que es área prima. Es decir, es esta área de acá, este rectángulo. Es esa área con la cual yo voy a encontrar H sub p. Entonces, me va a quedar una expresión así, miren. 25 es H sub c, ¿cierto? Es la mitad de H. El momento de inercia le había dicho que es la base por la altura al cubo dividido entre 2. ¿Cuánto es la base? Es L, ¿cierto? La base es L. Es esta base de acá, miren. Desde acá hasta acá. Estamos hablando de esa base de ahí, que en este caso sería L. ¿Cuánto es la altura?
es h, ¿cierto? Porque es esta altura, la del rectángulo. Como dato, era 50 metros, ¿cierto? Entonces, eso dividido entre 12, porque esta es la fórmula del momento de inercia. Todo esto sobre cuánto? H sub c, que ya lo conocemos, es 25, y área prima es el área de ese rectángulo, es 50 por 1. Entonces, 50 que es la altura y 1 que es la longitud. Entonces, lo único que hago es reemplazar mis datos de emplazo L y de emplazo H y me va a quedar el siguiente valor. Mira. H sub P es igual a 33,333333 metros. Entonces, este sería el valor de H sub P. Pueden hacerlo de esta forma o pueden hacerlo de esta otra forma de acá. Miren, que quizás ya algunos lo conozcan, ¿cierto? H sub P va a ser igual a 2/3 de H. Pero ojo, esta forma, recordemos, es solamente válida para estos casos. Cuando, o sea, esta forma de acá es solamente válida para estos casos, miren. Cuando el nivel del fluido coincide, ¿no? con la altura de mi compuerta o de presa. Pues bueno, miren, acá está coincidiendo, ¿no? Lo mismo que acá, coincide, ¿cierto? Entonces, para estos casos, vos podés usar H sub P 2/3 de H o también la fórmula. Entonces, ¿por qué 2/3 de H? Quizás algunos se pregunten, ¿no? ¿Por qué 2/3 de H? Pues bueno, la razón de 2/3 de H es que 2/3 de H me representa el baricentro de este rectángulo. Este rectángulo que se ha formado, perdón, este triángulo que se ha formado es el triángulo de fuerza, ¿cierto? Entonces, ese triángulo tiene un cierto baricentro. Entonces, como sabemos, el baricentro de un triángulo está a 1/3 del ángulo recto, ¿cierto? Entonces, si acá es 1/3, acá es 1/3, acá arriba, ¿cuánto va a ser? 2/3, ¿cierto? Entonces, esa es la razón que sea 2/3 de H, porque de acá, para llegar al baricentro, tengo que bajar 2/3. Entonces, por eso es que se lo pone 2/3 de HP, pero ojo, esto acá de 2/3 de H es solamente válido para estos casos, solamente para estos ejercicios. Entonces, lo que hacemos entonces es reemplazar H nomás y multiplicarlo por 2/3. Me va a quedar esta expresión, mira, 2/3 de H, lo que me va a dar la misma respuesta. Entonces, ese sería ya el inciso este, ¿no? El inciso C, que era H sub P. Aún nos falta calcular la otra coordenada, ¿no? La coordenada en X. Bueno, antes de continuar, una aclaración acá, ¿no? Normalmente en los modelos de exámenes el ingeniero no les pide H sub P. A mí me pareció bastante inusual que les pida H sub P, la verdad. Cuando lo hizo el ejercicio, qué raro. Entonces, ¿por qué le digo esto? Normalmente en los modelos de exámenes lo que les pide es Y sub M. Entonces, Y sub M que es lo mismo, ¿no? O sea, en los modelos de exámenes está así, miren. Tienen acá su coordenada y tienen ahí su gráfica, ¿no? Entonces, lo que hemos determinado no se dibuja bien acá. No se dibuja bien en este. Pues, bueno, está ahí el nivel de fluido. Lo que nosotros hemos encontrado fue esto, ¿cierto? Esto era 2/3 de H. Esa línea de color verde es 2/3 de H. Esta línea acá es H sub P. Entonces, eso es lo que hemos hallado. En este punto está aplicado F1. En este punto acá. Los modelos de exámenes le pide Y sub M. Es decir, en vez de X le pide Y. Entonces, ¿qué representa Y? Es lo mismo, solamente que tienen que partir de este punto. Entonces, de este punto parten y tienen que llegar a esta distancia de acá. En otras palabras, en los modelos de exámenes va a ser 1/3 de H. Ya no va a ser 2/3 de H, sino 1/3 de H. Eso en los modelos de exámenes, porque en la mayoría de los modelos de exámenes le pide Y sub M. Para este caso no, ¿cierto? Para este caso fue H sub P. Entonces, eso quería aclarar. En los modelos de exámenes, ustedes utilicen 1/3 de H. O si no, pueden ser H menos H sub P, ¿cierto? Que es lo mismo que 1/3 de H. Entonces, eso para aclararle, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta ya cuando vayan resolviendo los modelos de exámenes. Entonces, lo que prosigue ahora es calcular esta otra coordenada. Pero no sé si tienen preguntas hasta acá, hasta este punto de acá. Fernando, Claro. XC es la mitad de la longitud. XM, la ¿O mitad no? de la base de sí. O de la mitad de L. No, es la coordenada, o sea,
esta X sub M y H sub P, ¿cierto? Representan las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza resultante. O sea, ¿dónde se va a aplicar esta fuerza resultante? Para ello yo tengo que conocer estas dos variables acá. Mira. X sub M representa esto. Mira. Ahorita lo dibujo. Mira, acá está mi origen, ¿cierto? Acá es donde está mi origen. Entonces, acá está Y y acá está, y este es el eje X. Entonces, de este origen yo tengo que desplazarme una cierta cantidad en el eje X, ¿cierto? Tengo que desplazarme una cierta cantidad en el eje X. Entonces, ¿cuál es la razón para que me desplace esa cierta cantidad? La razón es que si yo me desplazo una cierta cantidad X, ¿a dónde voy a llegar? Al punto de aplicación de la fuerza resultante. Entonces, eso es X sub M. En cambio, H sub P baja desde el nivel de fluido. Baja 2/3 de H y me llega hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Entonces, es más o menos eso representa lo que es este X sub M. Desde el origen, vos tenés que desplazarte en el eje X, tenés que desplazarte una distancia X sub M, ¿cierto? Para llegar al punto de aplicación de la fuerza resultante. Eso representa X sub M, lo que decía. Ahí está. Ya. Ahora, el siguiente paso era calcular, ¿no? Ya nos queda un poco tiempo también. Para que no nos perdamos, le voy a mandar otro enlace ya, porfa. Porque el otro paso que es calcular X sub M, la otra coordenada, X, CM y H sub P, son las coordenadas que me van a llevar al punto de aplicación de la fuerza resultante. Es decir, mira, este punto de acá, que como sabemos es el vértice, ¿cierto?, de nuestra parábola. Entonces, también ese punto de ahí nos permitió, ¿no?, encontrar la altura de la altura, ¿no?, de la represa. Entonces, si yo desde este punto, que es el vértice, desde este punto me desplazo una cierta cantidad X, o sea, una cantidad X de acá, XCM, entonces me desplazo esa coordenada ahí, me desplazo eso, ¿a dónde voy a llegar? Voy a llegar a este punto, a esta distancia, ¿cierto?, que es el punto de aplicación de la fuerza resultante en el eje X. Entonces, eso representa X sub M. Entonces, en cambio, H sub P, ¿qué es lo que representa H sub P? H sub P, como sabemos, es la distancia, ¿no?, desde el nivel del fluido hasta el punto de aplicación. Entonces, como este F1 está a la misma línea de acción, ¿cierto?, que FH o la componente H, entonces lo que me representa FH es lo mismo. Bajo desde el nivel de fluido, bajo una cierta cantidad, una cierta distancia, ¿cierto?, que en esa distancia va a ser H sub P. Entonces, al bajar H sub P, ¿dónde voy a llegar? Hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Son sus dos coordenadas. Y es lo que le decía también. Este es H sub P y este es XCM, ¿no? Entonces, esas son sus dos coordenadas para llegar a la fuerza resultante. Y es lo que le decía, ¿no?, que me pareció bastante inusual que el ingeniero le haya preguntado a H sub P, porque él normalmente en sus modelos de exámenes lo que pregunta es Y sub M. ¿Y qué es lo que es Y sub M? Desde el origen tienen que desplazarse en el eje Y, tienen que desplazarse una cierta cantidad y así van a llegar hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Pero eso en los modelos mientras lo vayan resolviendo se van a dar cuenta qué es lo que representa eso. Pero bueno, no sé si tenés más dudas de eso. No sé si tiene más dudas también de este ejercicio. Entonces, vamos a pasar a calcular lo que hemos dicho, ¿no?, esta coordenada de acá, en el eje X. H sub P lo calcula, hemos calculado, ¿cierto?, mediante estas dos formas, y le ponen una conclusión ahí, miren. Esta sería como una conclusión desde el nivel de fluido, porque ustedes saben que eso representa H sub P, ¿cierto?, una distancia desde el nivel de fluido. Entonces, eso lo ponen como una conclusión ahí. Entonces, una vez calculado esas dos coordenadas, digo, esa coordenada y es H sub P, lo que prosigue es calcular esta de acá, ¿cierto? Se están uniendo algunos conmigo. Entonces, como le decía, ¿no?, para calcular
esta otra coordenada, la coordenada en el eje X, yo también tengo que conocer conceptos de integrales. Entonces, ¿cómo calculo esa coordenada? Pues bueno, vamos a comenzar como lo hicimos cuando calculamos el área, ¿cierto? Vamos a extraer una porción. Vamos a extraer este rectángulo de acá. Es lo mismo que hicimos, ¿cierto? Cuando calculamos el área. Entonces, extrayendo ese rectángulo, vamos a tener, ¿cierto? Su área. O también se lo conoce como diferencial de área. Entonces, el diferencial de área, este de acá, ¿qué me representa? Me representa el área de este rectángulo, ¿cierto? Y este rectángulo es una pequeña porción, ¿cierto? Una pequeña porción de ese área, de este área, de esta parábola y estas dos rectas, ¿cierto? Entonces, eso me representa el rectángulo, una pequeña porción, ¿cierto? De ese área. Entonces, yo calculo esa pequeña porción, calculo su área y me va a quedar esta expresión, ¿cierto? Es un rectángulo, es diferencial de y por x. X, ¿por qué? Porque no conozco, ¿cierto? Esta longitud acá, es una incógnita. Entonces, esta es la expresión, ¿no? Para calcular el diferencial de área. Entonces, este diferencial de área me va a poder ayudar a determinar esta de acá, x, la otra coordenada, ¿cierto? La coordenada en x. Entonces, ¿cómo calculo esa coordenada? Existen fórmulas, ¿cierto? Miren, esta es la fórmula. Entonces, con esta fórmula ustedes van a poder calcular esa coordenada en el eje x. Es la fórmula, ¿cierto? Para calcular baricentros de figuras con función. Entonces, con esta fórmula ustedes pueden calcular. Entonces, analizando la fórmula, miren, ¿qué representa x'? X' representa la distancia que hay para llegar al baricentro de este rectángulo. Entonces, esto me representa x'. Miren. Como pueden ver, va a ser igual a ¿cuánto? X medio, ¿cierto? Porque si yo me desplazo X medio, ¿a dónde voy a llegar? Voy a llegar hasta el baricentro, ¿cierto? Hasta el baricentro de ese rectángulo. Entonces, eso me representa X'. Es esta distancia de acá. Es la distancia para llegar al baricentro del rectángulo que yo extraí, ¿no? De este área de acá. Entonces, eso me representa X'. Es esta coordenada, es X medio. Entonces, lo único que hago es reemplazar mis datos, ¿cierto? Como ya sé a qué es igual x', es esta distancia, ¿cierto? De acá, este baricentro de acá. Entonces, reemplazo ese x', que es x medio, y lo multiplico por el diferencial de área. ¿Pero a qué es igual el diferencial de área? Lo habíamos calculado, ¿cierto? Era dy por x. Entonces, a eso es igual el diferencial de área. Es el área de este pequeño rectángulo de acá. Entonces, el diferencial de área lo reemplazo nomás. Es igual a x por dy, ¿cierto? Todo esto sobre el área. ¿Por qué sobre el área? Porque miren, la integral del diferencial de área, ¿a qué es igual? Habíamos dicho, ¿cierto? Que la integral con el diferencial se anulan, ¿cierto? Entonces, lo único que me quedaría sería el área. Entonces, lo del denominador, lo que está en el denominador, sencillamente es el área. ¿Y cuál área? Es el área de esta parábola con estas dos rectas. Es 2500 sobre 3, ¿cierto? Lo que habíamos calculado con esas integrales y todo eso. Eso me representa esta área. Es 2500 sobre 3. O sea, ya lo habíamos calculado esa área, ¿no? Esta área de acá. Entonces, he reemplazado mi x' y he reemplazado el diferencial de área. Entonces, ¿cómo me queda la expresión? Me quedaría algo así, ¿cierto? Multiplico x por x, x al cuadrado. El 2 baja al denominador. Entonces, esta sería la expresión para poder calcular, ¿no? Esa coordenada. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tengo que integrar, ¿cierto? Porque tengo una integral acá. Pero nuevamente le hago recuerdo. Acá estamos trabajando con diferencial de y. Lo que significa entonces que mi función tiene que estar en función de y. O sea, acá no tiene que haber x, tiene que haber y, ¿cierto? Tienen que haber puras y acá. Entonces, pero acá hay una x. Entonces, ¿cómo reemplazo esa x? Recordemos, ¿no? Nuevamente, que y es igual a ¿cuánto? 0,08x al cuadrado. Entonces, lo único que hago acá es despejar esa x. Despejo esa x y me va a quedar esta expresión. No lo despejo, no lo voy a despejar su exponente porque sé que acá hay x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces, puedo reemplazar nomás esto. Entonces, ya he despejado x al cuadrado y lo único que hago es reemplazar, ¿no es cierto? Ahí en mi función, digo, en esta ecuación de acá, ¿no? En esa integral. Entonces,
reemplazando esa x al cuadrado, ¿cómo me va a quedar la expresión? Me va a quedar algo así, miren. X al cuadrado lo conozco, lo he despejado, ¿cierto? Está acá. Entonces lo reemplazo. Entonces, como veo, la integral ya está en función de y y su diferencial y. Entonces, lo único que hago es integrar. Entonces, vamos a integrar esa función. Bueno, primero tenemos que conocer los límites de integración, ¿no? Eso me estaba olvidando explicar. Tenemos que conocer los límites de integración. Y es casi el mismo procedimiento que lo vimos en la anterior diapositiva, ¿cierto? Cuando calculamos el área. Entonces, miren, ¿cuál va a ser el límite de integración de esta integral? Estamos hablando del diferencial de y, ¿cierto? Entonces estamos integrando con el diferencial de y. Lo que significa entonces que yo estoy viendo hacia el eje y. Entonces, yo estoy viendo hacia el eje y. Entonces, ¿cuáles van a ser mis límites de integración? Van a ser el vértice, es decir, el punto 0, y va a ser la altura, ¿cierto? Que va a ser 50. Entonces, esos van a ser mis límites de integración. Desde este punto hasta este otro punto de acá. Entonces, mis límites de integración van a ser desde 0 hasta 50. Porque 50 me representa la altura, ¿cierto? La altura me representa este punto de acá. Entonces, esos son mis límites de integración. Lo único que hago es integrar, ¿cierto? Integro y me va a quedar una expresión así, miren. Este 2a, o sea, el doble del área, lo paso a multiplicar al otro miembro. Entonces, integro nomás y me va a quedar una integral así, ¿cierto? La integral de y es y al cuadrado y abajo se pone el 2, ¿cierto? Pero 2 por 0,8 es 0,16. Entonces, he integrado nomás y me quedó esta expresión. Lo único que hicimos fue integrar. Entonces, los límites de integración son 0 y 50. Entonces, tengo que reemplazar, ¿cierto? Esos límites de integración. Entonces, reemplazo en las y 50 y reemplazo en las y 0, ¿cierto? Entonces, me va a quedar una expresión así, miren. Acá lo hicimos paso a paso, miren. En las y se reemplazan 50, es decir, el límite de integración, el que es superior, o sea, 50, el límite de integración superior, se lo reemplaza con signo positivo, como ven acá, es positivo. En cambio, el límite de integración inferior, que es 0, se lo reemplaza con signo negativo. Acá está el menos. Entonces, esa es la regla de Barrow. Entonces, reemplazan sus límites de integración y obviamente este término se anula, ¿cierto? Así como cuando calculamos el área, anulamos el 0, ¿cierto? Entonces, este término se anula y lo único que hago entonces es reemplazar. Reemplazo el área que ya lo había calculado, ¿cierto? Es este área de acá, de la parábola y estas dos rectas. Reemplazo ese área y sencillamente despejo, ¿no? Y me va a quedar este término de acá. El valor de la coordenada en X, ¿cierto? Este sería entonces el valor de esa coordenada. Como pueden ver, hasta este punto tienen que tener un buen dominio de lo que son integrales y conocer bien lo que son estas fórmulas. ¿Por qué integrales? Porque lo van a utilizar para calcular esta coordenada y lo van a utilizar para calcular las áreas, ¿cierto? Las áreas para así calcular el peso del líquido. No sé si tienen preguntas de este ejercicio. ¿Algunas preguntas? Fernando, esas son todas las fórmulas XC, Y, YSM, porque te soy sincero y creo de que el ingeniero no nos enseñó esta fórmula. Este de XCM creo que no nos enseñó, parece que se olvidó. Es que estos son conceptos de isostática. Creo que es baricentro de figuras, ¿no? Por eso es que el ingeniero les pregunta esto de acá. Miren, esto, yo sé que la verdad a algunos quizás les complique, ¿cierto? Integrar mucho, ¿no? O sea, recordar todos estos procedimientos. Es por eso que hay otra forma de resolverlo esto, sin tener que integrar, pero no se los recomiendo. O sea, ¿por qué no se los recomiendo? En esta es otra forma, miren. Esta de acá. Bueno, en centímetros sería esta la respuesta, ¿cierto? Miren, esta es otra forma, miren. Pero yo solamente se lo recomiendo para verificar. O sea, cuando ustedes estén en su examen, ¿cierto? Porque yo les aseguro que esta pregunta va a entrar al examen. Cuando ustedes estén en el examen y quieran calcular esta coordenada x centímetros, ¿cierto? X sub m, perdón. Cuando quieran calcular esta coordenada, lo único que tienen que hacer es esto, miren. Multiplicarlo por 3/8 de la base. Es lo único que tienen que hacer. Yo lo estaba verificando eso con algunos modelos de exámenes y todos los ejercicios me dieron bien, la verdad. Solamente multiplicas por 3/8 de la base, que es 25, ¿cierto? Y vas a llegar a la misma respuesta. Bien.
llegás a la misma respuesta, que es 9,375. Esto cumple para estos tipos de ejercicios, cuando es una parábola. Entonces, sin tener que hacer esto, puedes hacer directamente esto. Pero como le digo, no se lo recomiendo que lo hagan de esta forma en sus exámenes. ¿Por qué no se lo recomiendo? Porque el ingeniero no le gusta que lo hagan así, o sea, mediante integrales. Esto solamente para verificar. Le puede ayudar solamente para verificar esto, para verificar si su ejercicio está bien. Entonces, esto les puede ayudar a verificarlo. Porque una vez un compañero, lo que él hizo en su examen fue para hallar H sub P, lo único que hizo 2/3 de H, lo reemplazó directamente. Y el ingeniero le dijo, ¿pero dónde sacaste esto? Le dijo. Y él no le pudo explicar y le puso mal. Entonces, sí. Entonces, esto yo les recomiendo solamente para verificar su respuesta, ¿no? Tienen que dominar lo que son las integrales. ¿Por qué hizo eso el compañero? Porque en sus modelos de exámenes entran estos 4 incisos: fuerza resultante, dirección y estas 2 coordenadas. Entonces, como esta pregunta vale 20 puntos de